Voy a ocultar la cámara porque a veces con el tema de compartir pantalla y la cámara hay algunos inconvenientes. Eso es por la conexión, a veces porque la conexión de Wi-Fi y es más limitada la conexión. A ver, aquí voy a colocar presentar. ¿Alguien me confirma que está viendo la pantalla? Ingeniera, se puede ver. Sí, ingeniera. Gracias. Entonces, esto es un resumen de la estructura de nuestro perfil. En la primera etapa, ¿no? Hemos seleccionado el tema, ¿no? Nuestro título, hemos hecho antecedentes, planteamiento del problema, hemos hecho los objetivos generales y específicos y creo que un estudio se enmarca para hacer hipótesis y los demás son proyectos de grado. Justificación, delimitación, marco referencial y ahora vamos a ver metodología. Entonces, ¿qué busca la metodología? Busca responder las siguientes preguntas de cómo, dónde y con qué se va a alcanzar los objetivos. Se describe el tipo de investigación y cómo se va a aplicar ese tipo de investigación. Se refiere también a los procedimientos de recopilación de datos, así como las diferentes técnicas y abordajes. Y además, cómo se va a analizar esos datos. Ahí va a depender, ¿no? Si es una tesis, aquí es separado, si es una tesis o es un proyecto de grado. Es una estructura que varía de una universidad, de una carrera a otra, porque lo que se debe definir aquí es, por ejemplo, un guía, se debe establecer un guía, como les comentaba en la anterior clase, para la elaboración de tesis, para la elaboración de proyectos de grado, de trabajo dirigido, ¿no? Con un equipo de la carrera, ¿no? De equipo de investigación, que puede comprender el director y algunos profesores para elaborar estos documentos, y aquí se debe establecer para nuestro caso, ¿no? De ingeniería ambiental, si esos puntos corresponden o no para nosotros, y así para cada modalidad. Entonces, eso es importante, no está definido y es necesario. Ahora, lo que yo les voy a mostrar acá son, de acuerdo a mi consideración y basado también en la literatura. Pero, como les digo, varía bastante de una universidad a otra o entre carreras. Por ejemplo, en mi caso, que es una tesis, yo no he tenido la necesidad de explicar, ¿no? Cuál es el tipo de investigación, hacer el diseño, todos estos detalles, explicar ¿no? A detalle a qué tipo corresponde mi trabajo. No me lo pedía porque los puntos que establecen la norma de Brasil son generales, ¿no? Por ejemplo, metodología, ya yo comencé, por ejemplo, haciendo la caracterización del área de estudio, luego los datos donde yo obtuve y luego análisis de datos. Entonces, ya en análisis de datos ya ahí indiqué se va a hacer, por ejemplo, análisis descriptivo con estadística descriptiva, se va a analizar las tendencias, las correlaciones, así. Entonces varía. En este caso lo que yo estoy indicando para hacer, en este caso para una tesis, establecer, por ejemplo, un subtítulo, nivel o tipo de investigación. Luego vamos a ver las clasificaciones, el diseño de investigación, población y muestra, técnicas e instrumentos de colección de datos y las técnicas o análisis de datos. Lo que va a variar es similar a diferencia de
del último punto que en el proyecto de grado, usualmente, ¿no? Pero puede llegarse a dar para analizar los datos, ¿no? Recopilados. Porque otra diferencia también es, por ejemplo, en la parte del diseño de la investigación. En nuestro caso, por ejemplo, puede haber en mi caso, un ejemplo, ¿no? De la investigación del comportamiento de las quemadas en Bolivia, o en el caso del grupo que está estableciendo la correlación, ¿no? Perdón, la relación entre áreas quemadas y deforestación. El diseño va a corresponder, hay algunos libros que indican, por ejemplo, con algunas siglas, y identifican las variables, ¿no? Por ejemplo, la C de correlación, y colocan las variables que van a analizar, ¿no? La variable independiente o dependiente, cuál es, y hay un gráfico de correlación que va a una variable paralela, ¿no? Variable independiente para analizar la relación de esas dos variables. Entonces, cuando es tesis, en el diseño de investigación se coloca esas siglas usualmente, si es de correlación, si es descriptiva, si es explicativa, ¿no? Y se coloca ese diseño. Ahora, acá en el proyecto de grado, el diseño de investigación vienen a ser los procedimientos que se van a realizar para solucionar el problema de la empresa o de una localidad donde estén haciendo el proyecto, ¿no? Y después lo que se hace en el proyecto de grado, ¿no? Se hace el diagnóstico, ¿no? Y para hacer el diagnóstico se necesita, por ejemplo, elegir cuáles van a ser las técnicas que voy a utilizar para observar, ¿no? Esos problemas, o si voy a hacer la recopilación de información con encuestas, con entrevistas, para ver, para evaluar el diagnóstico, ¿no? Observación directamente. Vamos a ver luego los detalles. Entonces, hay las clasificaciones de acuerdo al enfoque o modelo. La investigación puede ser con enfoque cuantitativo, cualitativo o mixto. Si es cuantitativo, se centra en el análisis de la interpretación de datos, números, indicadores, estadísticas asociadas al objeto de estudio. Y de ahí se desprenden, pueden ser experimental o no experimental, ¿no? Y a su vez, no experimental puede tener esta clasificación. Entonces, en el caso del grupo que va a analizar la relación de área quemada y deforestación, su tipo o el enfoque de ellos va a ser cuantitativo. Y ahí explican el por qué, porque se va a hacer el análisis, interpretación de los datos. Y en el caso de los proyectos de grado, usualmente también son cuantitativos, porque es posible que van a cuantificar algunas variables en el proyecto o cuando hagan el diagnóstico. Por ejemplo, la cantidad de generación de residuos sólidos de un lugar, ¿no? Están ya cuantificando ahí esa variable. Y también hay el otro modelo cualitativo. Aquí ya este tipo de enfoque, el objetivo principal es describir, explorar y comprender los fenómenos, acontecimientos y acciones del grupo social o del ser humano. Entonces, aquí ya no, las variables ya no se cuantifican, sino se van a describir y comprender cómo se comportan. Aquí coloqué un cuadro para tener una idea de la diferencia. Por ejemplo, el enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo.
las características que la diferencian de acuerdo al objetivo de investigación, ¿no? El enfoque cuantitativo son fenómenos, hechos y eventos naturales, y en el cualitativo son sociales y culturales. De acuerdo al proyecto de investigación, el cuantitativo es un esquema rígido, estandarizado y se plantea regularmente hipótesis cuando se trata de tesis, ¿no? Y el cualitativo es más flexible, no se plantea generalmente las hipótesis. ¿Y cuáles son los métodos referentes a la investigación en el cuantitativo? Se puede hacer con la observación, se puede medir las variables, por ejemplo, medir el ruido, medir las emisiones o calidad de aire, el muestreo, experimentación, prueba de hipótesis. Ya en el enfoque cualitativo, también está la observación, pues hay diferentes clasificaciones de observación, participante, hay los otros tipos también de entrevistas. Acá también en el cuantitativo se puede colocar cuestionarios o que sean de tipo preguntas abiertas o cerradas. Acá ya la entrevista es para conocer, por ejemplo, las percepciones de las personas, o cuando van a hacer, por ejemplo, van a ir a un lugar, a una empresa, y van a hacer alguna entrevista a los representantes para ver algún tipo de problema, ¿no?, que presente en la institución. Y vemos ahora, de acuerdo a la finalidad de la investigación, puede ser básica, pura. Este es un tipo, y la aplicada, ¿no? Básica o aplicada o tecnológica. Entonces, la básica, su propósito principal es enriquecer el conocimiento que se tiene sobre el fenómeno. Entonces, básicamente, su finalidad es formular nuevas ideas, interpretar o modificar lo que ya existe. Entonces, por ejemplo, el trabajo del grupo que va a ser le voy a poner como ejemplo, a la relación de área quemada y deforestación, es este tipo de básica. Ahora los otros tipos de proyectos de grado se van a enmarcar en este tipo aplicada o tecnológica, porque se conoce también como investigación práctica o empírica. Su objetivo principal es determinar la manera en que los nuevos conocimientos pueden ser aplicados o llevados a la práctica. Entonces ahí ustedes van a poder explicar, por ejemplo, el trabajo de la propuesta de implementación de un biodigestor. Acá indicarán la investigación de acuerdo a la finalidad, es aplicada o tecnológica porque propone implementar un biodigestor. Entonces hay aplicación de alguna metodología, de algún proceso para resolver soluciones, ¿no? Ahí se van a enmarcar la mayoría de los proyectos de grado. También está la clasificación de acuerdo al nivel de conocimiento objetivo de investigación, que se clasifica en exploratorio, descriptivo, correlacional, explicativo. El exploratorio es aquel tipo de investigación que no se ha realizado antes o que hay poco conocimiento. Por ejemplo, en mi caso, ha sido un trabajo exploratorio y en parte ha sido descriptivo. Exploratorio porque, por ejemplo, el estudio de la dinámica de las quemadas en los últimos 20 años que hayan realizado asociados a las variables climáticas, eventos de seca, hay muy poco para Bolivia, entonces corresponde a un estudio exploratorio. Y descriptivo en mi caso porque hice la descripción del comportamiento de la variable, ¿no?, de los focos de quemada a lo largo de los años. Y correlacional también en mi caso, cuando estudié la relación, cuál es la relación de
variables de los focos de quemada con la deforestación y con la precipitación. En este caso de los explicativos, corresponden ya para saber cuál es la causa por ejemplo, del aumento de las quemadas o cuál es el efecto. Entonces puede ser experimental o no experimental, ¿no? Entonces ahí ya a ese nivel generalmente lo hacen los trabajos de tesis, de doctorado, también de maestría, pero a ese nivel en mi trabajo no se marcaría. Ahora, después, el otro punto que hay que establecer en la metodología, después ya de haber definido cuál es el tipo de investigación, cuál es el enfoque, entonces ya se debe determinar la población y muestra. Aquí va a variar, por ejemplo, si es un trabajo de tesis o es un proyecto de grado. No siempre va a estar la muestra. La población acá, para un proyecto de grado, vamos a colocar el ejemplo también del biodigestor. La población va a ser la empresa. La muestra puede ser descrita como la unidad o el área donde van a aplicar ese biodigestor. Ahora, por ejemplo, hay otros tipos de investigaciones de tesis cuando, por ejemplo, van a hacer las mediciones de ruido a vehículos. La población será, qué sé yo, por ejemplo, en Santa Cruz, la medición de vehículos, de un tipo, ¿no?, de clasificación de vehículos, y a través de una estadística van a muestrear, de acuerdo a la cantidad, por ejemplo, que haya 1000 vehículos para medir. Entonces, con la muestra voy a hacer un cálculo estadístico para que sea representativa esa medición de ruido o medición de calidad de aire de una determinada población. Se hace, ¿no?, ese cálculo y me va a decir, por ejemplo, de 1000 solo voy a tener que hacer 200 mediciones. Entonces, no va a variar de un estudio a otro. En el caso, por ejemplo, del trabajo de la Chiquitanía de área quemada y deforestación, la población va a ser simplemente, ¿no?, toda el área de la Chiquitanía. No se va a hacer muestreos de áreas específicas. También hay otros estudios que hacen ese muestreo geográfico, ¿no?, para hacer otros análisis específicos en ciertas áreas. Después, esto va a variar en la caracterización del área de estudio. Por ejemplo, no todos pueden hacer eso. Puede abarcar para los que están haciendo un estudio, por ejemplo, para un municipio, para una localidad, para una región. Lo que se coloca ahí en ese punto es, se describe dónde está localizado el área, se coloca un mapa y las características, por ejemplo, de cómo es los números de población, las características climáticas, así de manera resumida. En el caso del estudio de área quemada y deforestación en la Chiquitanía, ahí tendrán que hacer caracterización del área de estudio y colocan abajo dónde está localizado la Chiquitanía, un mapa. Luego ya van explicando cuál es la característica de la región climática o de vegetación. Eso lo pueden hacer en 1 o 2 páginas, no es necesario hacer mucho. Entonces, seguimos ahora para recolectar la información. Aquí va a variar, puede ser fuente primaria o puede ser fuente secundaria. Aquí voy a parar, a ver, quiero solamente que me confirmen si me están escuchando o no. Sí, ingeniera, se escucha. Sí, ingeniera, se escucha. Sí, ingeniera, se escucha. Muchísimas gracias. Es porque a veces ustedes saben, ¿no? Ustedes ya están en esta etapa que abarcaron, ¿no?, de la pandemia, y a veces uno hace las presentaciones y no sabe si está hablando con la computadora solamente. Pero bueno, vamos a seguir fuente primaria, fuente secundaria. Los que van a hacer, por ejemplo, proyectos de grado, seguro que se van a marcar en observación, ¿no? Porque, por ejemplo, ustedes van a ir al proyecto de
de implementación de envío digestor se va a hacer a través de la observación. Y también estas observaciones se clasifican. Hay observaciones directas, indirectas, hay observación participante. Entonces, ahí la observación directa puede ser que va a ir directamente al lugar, va a observar, va a recopilar. Hay incluso guías para cómo hacer ese tipo de recolección de la información con la observación, encuesta y entrevista. Están en el libro. En libros de metodología de la investigación, por ejemplo, el libro de máster que le pasé, está esas recomendaciones para cómo elaborar encuestas, entrevistas, observación. En el caso del proyecto de grado, como les decía, seguro que van a hacer observación, hasta podrían hacer encuesta o entrevista. Generalmente va a ser observación y para eso hay que basarse, como les digo, con un libro, para que tengan, para que se basen, ¿no? Por ejemplo, yo no puedo elaborar una encuesta porque yo creo que es así, ¿no? Sino que hay que basarse en la literatura también. Entonces hay otros tipos de, estas directas o primarias que les decía, es cuando yo levanto mi información. Y las fuentes secundarias, cuando ya están disponibles esa información, puede ser en revistas, sitios web, puedo recolectar datos de las instituciones, ¿no? Estas dos fuentes se van a poder utilizar tanto para tesis, tanto para proyectos de grado. Por ejemplo, para saber yo la cuantificación para poder yo recomendar un relleno sanitario, una planta de tratamiento de agua. Seguro que yo voy a recopilar todos esos datos de la cantidad de población, todos esos datos, ¿no? Que ya están disponibles en la literatura, puede ser de la misma empresa, del mismo municipio, ¿no? Que ya está disponible. Entonces se recopila esa información y se debe indicar, ¿no? Datos, un subtítulo o recolección, o colocan recolección de la información, los instrumentos que han utilizado. Se ha hecho observación o se va a hacer en este caso del perfil. Toda esta parte de la metodología hay que colocar con el verbo futuro. Observación, se elige esa técnica porque se realizará la visita al lugar, ¿no? Para observar y diagnosticar el problema. Se hará una observación directa o indirecta y ustedes ya pueden especificar. O se hará unas encuestas, se basará en tal libro, en tal metodología para hacer la encuesta o la entrevista. Y la recolección de datos, aquí los que utilizan datos ya disponibles, hay que especificar también los datos serán recopilados del sitio web del INPE o del INE o de la FAN, de Área Quemada o del ABP, ¿no? Del municipio. Entonces ahí va a variar, ¿no? De un trabajo a otro. A ver, vamos a ver. Material. Acá se debe describir todo el material que se va a emplear para hacer la investigación. Se utilizarán, si será necesario utilizar instalaciones físicas como laboratorio o salas para hacer su trabajo, equipamiento si corresponden, para hacer alguna medición, material de informática, software, cuáles pretenden utilizar, materiales de consumo, fichas de datos, cuestionarios. Luego ya viene, después de indicar qué datos voy a utilizar, cómo voy a obtener esos datos. Acá en análisis de datos se puede clasificar en dos tipos, análisis cualitativo. Si yo, por ejemplo, he recopilado información a través de entrevistas, yo voy a organizar acá esa información, clasificarla tal vez por tipo de fuente, ¿no? Si he hecho entrevistas, analizar esas entrevistas, colocarlas en orden, si he hecho cuestionarios de la misma forma. Entonces, y se debe ahí indicar, aplicar algún instrumento de análisis.
¿no? Para identificar ahí los patrones comunes. En este caso, por ejemplo, se haría una entrevista en una empresa para saber cuál es la percepción de los representantes de la empresa o de los funcionarios sobre el manejo de residuos sólidos. Entonces, aquí en análisis indicarán que se realizará entrevistas a tal área para saber cuál va a ser el tipo de entrevista que van a realizar. Y en el caso de cuestionarios de preguntas abiertas o cerradas, aquí se debería especificar también cuáles van a ser esas preguntas. Pueden colocarlo en el cuerpo, sino como anexo también. El análisis cuantitativo, aquí ya, por ejemplo, dependiendo de sus datos, ¿no? Si ustedes recopilan datos existentes, puede no ser necesario depurar la información. Por ejemplo, en mi caso yo no he necesitado depurar la información porque, por ejemplo, cuando yo hago el gráfico de Ghostplot o para ver cuáles son los datos discrepantes, ¿no? Que están fuera de la media, en algunos casos para algún tipo de investigación es necesario depurarla, ¿no? En especial es para algunos trabajos de experimentación cuando recopilan datos y puede haber un sesgo, ¿no? Pero en mi caso no, porque esos focos de quemada, por ejemplo, algunos meses o algunos años que estaban muy por fuera de lo normal, yo no necesitaba depurar esos datos para describirnos cuando hubo esos datos extremos. Pero cuando yo voy a hacer algún otro estudio, análisis de esos mismos datos para hacer una regresión lineal, por ejemplo, ya si mis datos son discrepantes o tienen algunos datos que están fuera de las medias, entonces yo no voy a poder utilizar análisis estadísticas paramétricas, ¿no? Paramétricas son aquellas que necesito que mis datos tengan una distribución normal. Entonces, ahí yo para usar una regresión lineal, que es una estadística, un análisis paramétrico, yo ahí tendría que verlo si mi dato tiene una distribución normal o aplico el log, ¿no? Para logaritmizar los datos, o si no, elijo otro método no paramétrico, ¿no? Hay otros tipos de regresiones lineales, por ejemplo, para ver, ¿no? la relación o la correlación también. Por ejemplo, hay la correlación de Pearson, que es para paramétrica, y la correlación de Spearman para datos no paramétricos, cuando los datos no tienen una distribución normal. Entonces, luego, ¿qué más se puede hacer en análisis cuantitativo? Se puede agrupar, ordenar, presentar los datos en tabla, como les decía, análisis estadístico, acá se debe indicar, ¿no? Se va a realizar, por ejemplo, el análisis de la normalidad de los datos, se va a hacer la estadística descriptiva, se va a hacer el análisis de la correlación de Pearson o Spearman, se va a hacer el análisis de la regresión lineal. Hola, ¿me están escuchando? Sí, ingeniera. Creo que se va a cortar. Voy a cerrar y enseguida comenzamos en 5 minutos. Tomen agua y volvemos. Ok. Pasando sus compañeros.
¿Alguien me puede confirmar que está la pantalla visible? Sí, se ve bien. Sí. Perfecto. Entonces, continuamos. Estábamos hablando del análisis cuantitativo, ¿no? Cuando mi investigación tiene un enfoque cuantitativo, porque voy a tener variables, datos que voy a poder cuantificar, voy a poder hacer el acumulado, sacar medios, ¿no? Hacer la estadística descriptiva, el desvío padrón, variancia. También se va a poder hacer análisis de correlación, de relación. Eso, ¿no? En cuanto se refiere a la investigación cuantitativa. Ahora aquí a la diferencia entre la tesis y el proyecto de grado, no necesariamente en el proyecto de grado van a tener ese tipo de datos, no voy a analizar, porque si tendrían así ya sería una tesis. Entonces, lo que generalmente donde un proyecto de grado va a abarcar la recopilación de la información que hemos visto, cómo van a hacer esa observación si van a hacer un trabajo en una empresa, en un municipio, un colegio, cómo se va a hacer ese levantamiento de la información de esa problemática, ¿no? Si lo voy a hacer con observación, encuesta, entrevista, o si tiene datos de ese lugar, voy a recopilar datos, pero esa información me va a servir, ¿no? Para hacer el diagnóstico. Generalmente en el proyecto de grado, después de recopilar esta información, va a tener un punto que va a ser diagnóstico. Entonces ahí van a tener que describir cuál es la situación problemática del lugar, ¿no? Qué es lo que se ha encontrado, ¿no? Toda la situación que se encuentre, ¿no? Ahí ya usualmente no abarca este tipo de análisis de datos para proyectos de grado. Simplemente el objetivo ahí es verificar, ¿no? Con estas técnicas de información, de recopilación de información para poder hacer mi diagnóstico de la empresa. Entonces colocarían acá diagnóstico, pero en este caso de perfil no vamos a abarcar el diagnóstico, porque el diagnóstico ya ir a desplazarse, recopilar esa información. El perfil va a ir hasta, en el caso del proyecto, va a ir hasta la recopilación de información, y si es que consideran que van a necesitar analizar datos, entonces iría hasta acá análisis de datos, cómo se va a analizar esos datos. Si van a hacer entrevistas, cómo lo van a hacer las entrevistas, y cómo se pretende analizar. Lo mismo para los datos de tesis, si van a recopilar datos como el grupo de área quemada y deforestación, acá indicarán, como les indicaba, que van a realizar análisis, primero un análisis descriptivo, ¿no? Para saber la media, las desviaciones, harán el análisis de la relación, ¿no? Entre las dos variables. También podrán analizar espacialmente, ¿no? Indicar qué tipos de análisis pretende hacer, algunas técnicas en ArcGIS, cuál función se va a utilizar, ¿no? Ahí se debe indicar en análisis cuantitativo, cuando yo tengo datos que se pueden cuantificar. En ese caso, por ejemplo, también pueden hacer la intersección, ¿no? Decir que se va a realizar el análisis de la intersección utilizando ArcGIS con la herramienta tanto, con relación a área quemada con la deforestación. Y así, si ustedes ya, por ejemplo, hicieron en las materias de SIG alguna técnica, si consideran que pueden utilizarlo, lo pueden adicionar acá, ese análisis que ustedes ya hicieron.
Hasta aquí sería la explicación teórica de esta cuestión de la metodología. Entonces, recordando que hay que establecer en forma de futuro, los análisis se pretende realizar de tal forma, ¿no? Ya cuando ustedes desenvuelvan ya la investigación, ahí ya eso se debe cambiar. Se analizó estos datos de esta forma, ¿no? Se analizó, se hizo un análisis de estadística descriptiva, se utilizó gráficos de boxplot, etcétera, no todo lo que se ha hecho, pero ya en verbo pasado. Ahora voy a pasar a compartir unos 2 trabajos que encontré. No les pasé el link, hay un link de repositorios de tesis de la Universidad UNSA. No está acá, pero les puedo pasar. Ahí he encontrado bastantes trabajos ya concluidos. Eso es importante para que ustedes revisen si ustedes ya están en esta etapa, ¿no?, de elaboración de perfil y después ya elaboración de su trabajo de investigación. El primer paso para ustedes sería, por ejemplo, ver cuáles son todos los trabajos que han hecho en la carrera, para ver si está hecho o no está hecho, para que yo le pueda plantear, ¿no? Y a la misma vez, uno cuando revisa ya estos trabajos ya elaborados, uno se da más ideas, ¿no? Puede utilizar la misma metodología de estos trabajos, aplicarlo para el caso específico que ustedes quieren analizar. Y en la parte de metodología se deben citar esas metodologías de acuerdo a tal autor, ¿no? Se establece que se utilizará esa metodología, ¿no?, para clasificar, o etcétera, ¿no? Hay diferentes metodologías que establecen algunos trabajos ya, como en mi caso, por ejemplo, yo tomé como un ejemplo la clasificación de la frecuencia, de la incidencia de las quemadas, ¿no?, que clasificaban cualitativamente, que iba de muy baja a muy alta. Entonces utilicé una metodología ya elaborada por otro autor, y en mi análisis de datos yo he establecido indicando de que estoy utilizando la metodología basada en ese autor. Entonces vamos a revisar este trabajo: evaluación del nivel de contaminación del lago Titicaca por residuos sólidos y su impacto en el sector turismo, municipio de Copacabana. El periodo de análisis de investigación ha sido basado en ese periodo de tiempo, ¿no? Y es una tesis. Entonces buscan el repositorio de la UNSA, les voy a pasar después el link. En la carrera creo que no tenemos, ¿no?, en la Gabriel, en los repositorios de las tesis. No sé si está abierto también la biblioteca. Entonces, una de las primeras cosas que habría que hacer es revisar todo lo que ya está hecho. Entonces, lo que vamos a verificar aquí es la parte de diseño metodológico, ¿no? Aquí, por ejemplo, ustedes pueden ver cómo ha hecho ese trabajo, la formulación del problema, identificación, objetivos, tiene hipótesis, justificación, diseño, y vamos a ver ahora el diseño metodológico, donde indica, ¿no?, método de investigación, tipo de investigación, técnica de investigación. Vamos a ver, página 5. Entonces acá hay diferentes clasificaciones de los métodos o tipos de investigación. Una de las opciones es, por ejemplo, ella o la persona que indica que realizó el método deductivo. Esos son también otros tipos de métodos de investigación. Hay el método deductivo, inductivo, hipotético, cuando se plantea la hipótesis. Hay el otro histórico. Entonces, acá indica que realiza ese tipo de método. Luego está el tipo de investigación. Acá indica el tipo de investigación exploratoria, ¿no?, que indicamos que era
una investigación nueva o poco conocida que yo voy a coadyuvar para aumentar ese conocimiento sobre esa problemática. Entonces acá indica exploratoria y las técnicas de investigación. Entonces acá indica dos fuentes, ¿no? Fuentes primarias y la fuente secundaria. En la fuente primaria elaboró encuestas, ¿no? Y ahí describe. Acá está explicando de forma pasada porque ya ese trabajo ya fue presentado. En el caso del perfil, se colocaría acá, se realizará encuestas dirigidas a turistas que se encuentran en el municipio. Observación también consiste en el registro de comportamiento, conducta de los encuestados. También acá habría que hacer también en futuro qué se va a observar. Y la fuente secundaria, acá explica que está basado en la información disponible, ¿no? En la biblioteca de la OMS. Entonces, ahí indica también el área. Entonces, lo que quería mostrarle era esa parte de la metodología. Ahora vamos a abrir otro trabajo. Este de acá vendría a ser una tesis que les mostré de la contaminación del agua Titicaca. Este vendría a ser un proyecto de grado. Gestión de residuos sólidos en el municipio de San Buenaventura, que lo realizó, indica acá que es proyecto de grado. Vamos a ver la parte de la metodología. Igual ustedes pueden ver acá, ¿no? Como ejemplo, ahí está la justificación, está la problemática, el planteamiento del problema, objetivos, el marco conceptual. Después del marco conceptual viene el referencial y viene la metodología. Acá vamos a ver la metodología. Metodología de la investigación. Entonces, generalmente los proyectos de grado no van a ser un tipo exploratorio, sino que va a ser descriptivo. Entonces, descriptivo, y acá te voy a indicar por qué consideran que es descriptivo. Entonces, ¿por qué? Y acá indica el autor, porque se indican las características, factores, procedimientos presentes en fenómenos de forma natural. En este caso, por ejemplo, la propuesta del biodigestor, ¿no? Acá indicarán, se marcan en la investigación de tipo descriptiva porque se establecerá las características de la actividad o del problema, ¿no? De la generación de residuos, ¿no? Se va a describir esa problemática. Además de que se va a describir la tecnología que se va a utilizar. Entonces acá indica la técnica de recolección de datos, acá los objetivos de la investigación, ha elaborado, por ejemplo, encuestas, entrevistas, actores involucrados en la problemática, también hizo observación directa. Entonces, y las técnicas de recolección de datos, acá indica, ¿no? Se llevó a cabo a través de la aplicación de la recolección de datos utilizando entrevistas, encuestas, observación directa. Entonces, en este caso de la capa del perfil, habría que establecer en futuro, ¿no? Se llevará a cabo a través de la aplicación de recolección de datos, utilizando entrevistas, encuestas, observación directa. Hasta se podría ampliar acá, se utilizará como guía tal libro, ¿no? O pueden ya describir acá cómo se realizará la observación directa,
acá indica, ¿no? La observación directa al manejo de residuos sólidos por medio de visitas permanentes de manera informal a las diferentes zonas. Luego viene su delimitación. Eso varía, ¿no? El orden de los puntos. Viene aquí la población. Acá indica, ¿no? La población que tomó fueron los habitantes de los barrios, ¿no? Indica acá el barrio. Y la muestra fue una persona por familia. Entonces, ya, y después de, como les indicaba, cuando es proyecto de grado, toda esta recopilación de la información va hasta ese punto, como recopilo la información, y luego ya viene el diagnóstico. Pero en este caso del perfil ya no abarcaría el diagnóstico, sino que ya eso se elabora cuando se desenvuelve el proyecto, ¿no? Cuando ya yo voy al área, hago las entrevistas o hago las observaciones, recopilo toda la información, y luego ya en este punto ya se escribe toda la parte de lo que se encontró, ¿no? Acá ya hace el diagnóstico, coloca el área, va a describir. Después de hacer diagnóstico de todo lo que se ha encontrado, coloca incluso gráficos, ¿no? Basado en los datos que han obtenido. Y luego, al final debe estar la propuesta, porque es bastante largo. Generalmente la estructura de los proyectos de grado es de esa forma. Después de la metodología viene el diagnóstico, lo que se encontró, y luego ya viene la propuesta. ¿Cuáles serían los procedimientos adecuados para mejorar esa problemática? Entonces, como estamos haciendo nosotros un perfil, lo que va a abarcar en el proyecto de grado es esta metodología. Y lo mismo para las tesis, ¿no? Además de la recopilación de la información, se debe definir cómo se va a analizar esos datos. Entonces, quería ver acá dónde estaba su propuesta. Diagnóstico. Y acá establece, por ejemplo, en el capítulo 4, después del diagnóstico, ¿no? Aspecto poblacional, situación actual, y viene el diagnóstico gestión de los residuos sólidos en el municipio. Ya ahí va a establecer cuál debe ser la propuesta técnica, ¿no? Primero describe y luego ya hace la propuesta. Entonces, eso ya abarca cuando ya se hace el desenvolvimiento del proyecto de grado. Bueno, hasta acá sería el ejemplo. A ver, voy a tratar de abrir mi trabajo. Lo que quería mostrarle era la parte de metodología que yo hice. Eso varía, ¿no? Por ejemplo, a mí me pidieron que lo organice mejor la parte de análisis de datos haciendo un fluxograma. Entonces, eso es lo que quiero mostrarles. Voy a abrir. Está mi trabajo. Entonces, otra cuestión que hay que tener cuidado y tomar en cuenta también es cuando yo hago el análisis de datos, tiene que estar relacionado a mis objetivos específicos. Perdón, aquí está mi trabajo que ya está finalizado. Y ha sido publicado, está la acta de aprobación. Lo que quiero mostrarle es la parte de metodología. Acá. Por ejemplo, en el punto de metodología, cuando yo les expliqué los tipos de investigación, el enfoque, en algunos estudios
lo establecen, ¿no? Como los ejemplos que les mostré. En mi caso, no me pedían, simplemente el punto estaba de elaborar del punto de datos y metodología. Y yo comencé con la descripción del área de estudio, ¿no? Escribiendo las características de la región, luego coloqué datos, qué datos he utilizado y desde dónde los he obtenido, y análisis de datos ya yo describo los he clasificado por etapas. Por ejemplo, hice un fluxograma y son 5 etapas para mi análisis de datos. En el caso de los que están haciendo tesis, pueden hacer este fluxograma. Incluso cuando se va a hacer proyecto de grado, igual se podría hacer un fluxograma, digamos, de recopilación de la información. Se va a hacer en la etapa 1, ¿no? La observación, luego usará entrevista, luego usará cuestionario, ¿no? Eso se podría hacer un fluxograma en el proyecto de grado. En este caso, estas 5 etapas de análisis de datos están directamente relacionadas con cada objetivo específico. Etapa 1, con el objetivo específico 1, y así hasta el objetivo 5, ¿no? La etapa 5. Después de este fluxograma en mi análisis de datos, ya yo voy explicando cada etapa. En la etapa 1 se hizo esto. En el caso del perfil, se tendría que indicar acá que se realizará el análisis de datos, ¿no? Utilizando la estadística descriptiva, análisis ANOVA y así. Por ejemplo, este fue un método que yo me basé con otro autor. Acá la densidad de kernel, tendencia, y así va, ¿no? Para los que están haciendo tesis, ¿no? Bueno, voy a parar la presentación. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? ¿Me están escuchando o están escuchando solo ruido porque comenzó la lluvia por aquí? Se le escucha. Se la escucha, ingeniera. Ya, gracias. Yo sé que a veces es un poco confuso por el tema de cuando es tesis, cuando es proyecto. Entonces, lo que he tratado ahora de explicar es de manera general. No he entrado punto por punto explicando cómo hacer el muestreo cuando necesiten, o cómo hacer los análisis de cada uno, porque los proyectos que ustedes tienen son muy variados, ¿no? Entonces, lo que puedo recomendarles es, bueno, si tienen dudas ahora, me lo pueden hacer, o cuando estén elaborando también me pueden preguntar, y buscar otros documentos relacionados, o tesis, o proyectos ya elaborados, para yo guiarme, ¿no? Para que se guíen cómo hacer la parte de la metodología. Entonces, estos 2 ejemplos que les mostré de la UNSA, yo les voy a subir a la carpeta que les he compartido. Van a corresponder a los últimos. No creo que no lo he subido, pero son número 37 y 39 los ejemplos. Uno es tesis y el otro es proyecto de grado. Vamos a plantearnos como meta, porque sé que esta etapa puede ser un poco más confusa, pero lo van a hacer. Estoy segura que sí lo pueden hacer, porque hay muchas veces, al inicio no tenemos mucha idea, pero cuando vamos revisando más documentación, tenemos la capacidad de realizar todos ustedes. Entonces, pero de todas formas vamos a darnos un tiempo de margen hasta el viernes que viene. Vamos a responder solamente las dudas y preguntas, y si veo algún tema para mostrarles como ejemplo, podemos hablar el día viernes. No vamos a avanzar más puntos, sino que van a ser para esclarecer dudas, ¿no? Preguntas,
y si encuentro algún tema que yo pueda explicarle adicionalmente relacionado a la parte de la metodología, lo voy a hacer, pero el límite va a ser para presentar, perdón, estaba viendo noviembre, acá el día sería 14 de diciembre para presentar la parte de metodología. ¿Qué les parece? ¿Están de acuerdo? ¿Creen que es poco tiempo o es mucho? Ingeniero, una consulta. Sí. Respecto, ¿al final va a haber defensa o no? Va a depender del avance de la metodología. A mí me gustaría que hubiera una pequeña defensa por grupo, no mucho tiempo, qué sé yo, unos 15 minutos por grupo, explicando los puntos más importantes. Y así de esa forma también podría yo recomendarles cómo hacer una presentación, cómo hacer una defensa. Vamos a ver, porque si conseguimos terminar la parte de metodología hasta el día 14, podríamos hacer una defensa antes de terminar diciembre, ¿no? Que sería el día, tendría que ser entre el 21 por ahí, 21 o hasta 24. Bueno, como anteriormente nos había mostrado más o menos un cronograma y que hasta el 24 podíamos presentar, entonces por eso era mi duda. Sí, ese cronograma que le mostré incluía también la presentación, pero era en caso de que consigamos avanzar lo que nos estamos proponiendo, ¿no? Por ejemplo, la metodología, que considero que es la parte fundamental de un perfil, que podamos terminar hasta la próxima semana, hasta el 14. El 17 ya veríamos el tema de que no es muy complicado la parte de cronograma y presupuesto. Y ya la siguiente clase ya sería la defensa, ¿no? Ahora, si no conseguimos terminar hasta el día 14, y hay más de la mitad de los estudiantes no consiguen terminar hasta esa fecha, pues voy a tener que darle más tiempo, ¿no? Y así ya no nos daría tiempo para hacer la defensa, porque son varios grupos. Lo que sí voy a realizar es la revisión, ¿no? del informe, como lo he estado haciendo, revisarles todo lo que ustedes están escribiendo. Ya la nota final sería eso, ¿no? La presentación del informe final. Ya yo voy a añadir la participación por las entregas a tiempo, entonces adicional a sus notas finales. Ingeniera, muchas gracias. Ya. Entonces, ¿alguien más quiere preguntar, comentar? Puede hacerlo. Inge, una preguntita. ¿Ha hablado con el ingeniero Buitrago sobre el tema de las personas que estamos llevando hablada la materia? Sí, con él he hablado sobre esa cuestión. Pueden hacer sus trabajos, ¿no? En grupos o individuales, y tendrían que solicitar, ¿no? Para hacer, si es que hay la opción, ¿no? De hacer mesa antes que empiece el otro semestre, o verano, no sé en qué tiempo podrían organizarlo, ¿no? Porque los semestres están retrasados. Antes se realizaba en diciembre, ¿no? El verano, que era un mes y ya terminaba la materia, pero sí pueden realizarlo de forma voluntaria. Eso no significa que su nota va a ir directamente cuando escriban al otro semestre, ¿no?
Ah, ya está bien, Inge, muchas gracias. No hay de qué. ¿Alguien más? Ingeniera. Sí, adelante. Buenas tardes. Una consulta. Disculpe, ¿hasta cuánto cree usted que devolvería los trabajos ya corregidos de los que se mandaron ayer, anteayer y el sábado? Ah, ya, a los que enviaron hasta la 7, hasta el día viernes, o sea, hasta la clase que viene, hasta ese día les voy a enviar. Muy bien, ingeniera, gracias. Esa era mi duda. Sí, pero de todas formas ustedes ya pueden ir leyendo, viendo la parte de metodología. Está bien, ingeniera, gracias. De nada. Bueno, entonces, de todas formas, ustedes si tienen alguna duda después, igual me escriben por WhatsApp, me pueden llamar, audio, podemos hacer una videoconferencia. ¿Listo? Entonces, la clase va a terminar aquí y nos vemos el próximo, el